¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien? Buenas noches, Julio. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Vos? Bien, bienvenido después del viaje, la experiencia de haber ido a Buenos Aires, la Feria del Libro, te he visto en fotos. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que fue, como siempre, una experiencia única. Digamos, cada vez que uno va es algo único. La pasé muy bien, también está este agregado, esta frutilla del postre de que se agotó toda la edición de Tinieblas en la Feria del Libro. Qué bueno, pero qué alegría. Vendimos todos los libros, la firma de ejemplares fue muy concurrida, mucha gente. La verdad que estoy muy contento por la movida que tuvo el libro en la feria. Y también en lo que fue, digamos, un aspecto informal que fue la convención blogger, en donde me pude encontrar con muchos de estos chicos que reseñan libros y charlar un rato. Así que si alguno de ellos está escuchando por curiosidad el programa, muy difícil porque no son de acá, la mayoría son Tucumán, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, pero bueno, si alguno de ellos está escuchando ahí vía online, ¿por qué no? Le mandamos el saludo. Dale. Así que bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda y por supuesto muy, muy contento de que los libros hayan tenido la movida que tuvieron. Qué es más, bueno. en este momento estoy viendo de dónde rescato alguno que otro para poder ir a Firmat, porque tengo presentación en Firmat también. Así que bueno, o sea que veremos. se viene una segunda reedición del libro. Sí, va a haber que hacer una segunda edición. Sí. Muy bien, muy bien. Estábamos hablando recién de una amiga en común, Natalie Birra. Natalie Birra, le mandamos un saludo grande. Le mandamos el saludo a Natalie, que bueno, nos contactamos para que pudiera estar mañana en el programa Leo en Voz Alta, para contar un poco más acerca del evento, de la experiencia de la feria. Muy bien. Le mandamos un saludo entonces a Natalie y ahora sí arrancamos con nuestro segmento de hoy. Sí. ¿De qué vamos a hablar? Antes de comenzar con del segmento y de contarte qué es lo que nos convoca esta noche, me quedó un saludo pendiente que es de un oyente, que en realidad de dos oyentes que están firmes siempre escuchando Palabra Invertida. Uno es Daniela, que a pesar de que se levanta temprano está ahí también. Muy bien. Y Male, que escuchamos el mensajito, que dijo que iba a estar atenta al programa, así que bueno, también el saludo para Male. Muy bien, vamos entonces. Bien. Vos sabés que la vez pasada habíamos quedado charlando después del segmento. Creo que recordás que habíamos quedado charlando bastante. Sí, recuerdo. Y en un momento vos me dijiste algo así como que yo era muy político, ¿no? Sí. Algo así me dijiste. Entonces, digamos, eso de alguna manera me quedó reflexionando un poco, ¿no? Más que muy político, que tenías esa tenacidad en el discurso que suele tener un político cuando habla. Claro, entonces todo eso suscitó una gran reflexión respecto a qué es la política, ¿no? Porque uno suele enlazarlo precisamente a estos personajes, digamos, que ocupan cargos gubernamentales, es decir, posiciones de gobierno y de decisiones. Incluso también se cree que, o se considera que el voto es el único acto político que hace el ciudadano, podríamos decir, común y corriente. Sin embargo, cuando me pongo a rastrear el significado, o sea, a partir de la etimología de política, encuentro algo totalmente diferente. Y eso es a lo que quiero apuntar hoy. Mirá vos. ¿No? A resituar esto de la política. ¿Bien? En primera instancia, me pareció muy, muy interesante de dónde deriva, ¿sí? Hacen dos rastreos. Por un lado, sitúan política a la politeia, ¿sí? La politeia, compuesta por las dos palabras, por polis, ¿sí? Que deriva de el nombre de las ciudades griegas, que es ciudad-estado, y el sufijo indica estudio, conocimiento, ¿sí? Por lo tanto, uno podría decir el conocimiento de la polis, el conocimiento de la ciudad, ¿no? Por otro lado, haciendo otro rastreo, encuentro que la hacen derivar, ¿sí?, de la conjugación de dos términos que es políticos tecne, ¿no? Es decir, la técnica de la política. Que eso, la técnica no está orientada a lo que nosotros conocemos exactamente como la técnica, sino que la palabra griego tecne alude más que nada a arte, al hacer,
¿no? Y pregunto, O sea, ¿la carrera de política tiene que ver con esa técnica o no? No en el sentido griego. O sea, no es una tecnicatura como para estudiar en la carrera, lo que estás más hablando, digamos. No, yo estoy haciendo Llevando el la rastreo palabra. de las terminologías griegas, es decir, Ok. cómo en la época de la Grecia Sí. del siglo VI antes de Cristo, ¿sí? Trabajaban el concepto de la política. Ok. ¿Bien? Entonces te decía, por un lado tenemos la politeia, que es conocimiento de la ciudad, y por otro lado tenemos el politikos tekne, ¿sí? O politik tekne, Sí. que tiene que ver con esto del arte o el hacer de la política. Ok. ¿Bien? Entonces, jugando un poco con estos dos significados y estos dos orígenes etimológicos, empiezo a pensar, a reflexionar acerca de que la política implica primero un conocimiento y segundo un hacer, ¿sí? Y el hacer tiene que ver con una elección también, ¿sí? Uno toma una elección y realiza un acto, ¿bien? Ujú. En lo que era la dinámica de la polis griega, ¿sí? Que uno lo conoce y nos han explicado en el colegio, en la secundaria, de esto de la democracia directa, es decir, que realmente los que decidían acerca de los caminos, ¿sí? De la ciudad-estado, de todo lo que tenga que ver con las problemáticas, conflictos o resoluciones que tenía que tomar una ciudad, se hacía mediante una comunión de los ciudadanos en la plaza pública, ¿sí? Ok. Y por votación directa se decidían cada una de estas cuestiones. ¿Bien? Levantaban la mano. Levantaban la mano. Eso muy Exactamente. Era así. Sí. No había representantes, como No. tenemos ahora, ¿no? Entonces, fíjate que esta cuestión de la actividad, del hacer, implicaba que estos ciudadanos tomaban una postura con respecto a este conflicto, ¿sí? Tomaban una postura en relación a una decisión. Es decir, ellos pensaban cuál era la manera en que había que dirigir el problema. Cada uno tenía su argumentación, las argumentaciones se exponían y después la votación, digamos, quedaba al conteo de dedos, en definitiva. Pero había una toma de posición, una toma de posicionamiento ideológico, diría yo. ¿Bien? Ujú. Y entonces acá voy a hacer una pausa. Voy a dejar esta frase flotando, que la política tiene que ver con una elección y con un posicionamiento ideológico. Bien. ¿Sí? Y la voy a dejar ahí flotando porque ahora voy a comentar una situación hipotética. Hipotética porque en realidad no la vi, pero cualquiera la puede ver todos los días. ¿Y qué es esta cuestión muy simple, Julito? Vos imaginate una persona caminando por Peatonal Córdoba, ¿sí? Ajá. Con un papel que le dieron recién, un folleto, ¿sí? Lo hace un bollo. Y tiene a 2 metros un tacho de basura. ¿Pero qué hace esta persona? Lo tira a la calle. Ujú. Lo tira a la vereda, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Parecería un acto demasiado simple, demasiado banal, ¿sí? No transmite nada. Pero cuando uno piensa qué es lo que está haciendo esa persona, qué elección tomó esa persona, se empiezan a desplegar un montón de significados que hasta ese momento parecían ocultos, ¿sí? Ujú. ¿Y cuáles son estos significados? En primer lugar, la elección de esta persona tiene que ver precisamente con el individualismo, Ajá. con el egoísmo, con el interés propio. Porque él podría haber hecho 2 metros y tirar el bollito de papel en el tacho de basura, O guardárselo encima O y tirarlo guard- después. o en un guardárselo cesto, y tirarlo después. como hacen en Bariloche, por ejemplo. Claro, lo cual ya ahí implica otra movida, es decir, un interés que tiene que ver más con el interés comunitario. Por ejemplo, de que la sociedad quiere de que la ciudad esté limpia, Claro, ¿no? la cuestión social. Exactamente. Entonces acá tenemos una gran oposición, ¿sí? Entre el individualismo, el interés egoísta y la cuestión social, como lo trajiste vos, que me encanta ese término, ¿sí? La cuestión social, la cuestión pública. En Bariloche, perdón que te interrumpa, Sí. a mí me sorprendió en su momento esto, que la gente que vive en Bariloche acostumbra a guardar todo lo que es residuo en los bolsillos o en los Ujú. bolsos para después tirarlo en un cesto, obviamente. Y me decían que el primer pensamiento que ellos tienen es que el lugar donde viven es tan maravilloso que no lo pueden contaminar y que ya demasiado lo contamina otra Ujú. gente viniendo. Entonces que ellos tienen que dar el ejemplo primero Sí. a través de sus actitudes. Precisamente lo que vos estás trayendo es cómo esa sociedad se hace cargo de un interés común, ¿sí?
Y cada uno de los individuos que participan de esa sociedad se hace cargo también de ese interés común, ¿sí? Y lo llevan a cabo. Es decir, cuidan un interés común, luchan por un interés común que tiene que ver con una elección, precisamente con cuidar lo público. Sí. Porque lo público no es aquella institución mediocre que depende del Estado y que es gratuita. Lo público es lo de todos. Exacto. Lo público es lo que todos pagamos para poder tener un acceso universal y gratuito. Y Claro. que ese acceso tiene que estar garantizado, ¿sí? Entonces, volvamos al ejemplo de este señorcito que Sí. nos tira el bollito de papel. Yo ¿sí? te voy a dar después otro ejemplo. Dale, vienen bien. Tenemos dos posiciones bien diferenciadas, yo decía, el individualismo egoísta, el interés narcisista, ¿sí? Que no lo tienen en cuenta, creo, tampoco. El que lo hace no lo hace ni siquiera pensando en eso. O sea, es Es tan que- individualista que ni siquiera piensa en lo que está haciendo. Bien, ahí tenemos dos cosas para plantear. Y está bien que lo dijiste porque hay dos cuestiones, pero la vamos a poner en suspenso hasta que Ok, comente resolvemos algo y esto. hagamos la bisagra. dale. ¿A qué responde este interés individual? Esta cuestión de desmedro de lo público, de lo de todos, por solamente el interés propio, al no me importa el otro, ¿sí? ¿Y de dónde deriva este pensamiento ideológico que está arraigado y que podríamos poner un origen histórico, ¿sí? A partir de que se legalizó el individualismo, 1789, ¿sí? Revolución Francesa, Carta de los Derechos del Hombre, Ajá. libertad individual. A partir de ahí comenzaron a suscitarse en el mundo occidental cantidad de legislaciones, ¿sí? En torno a salvaguardar las libertades individuales y la propiedad individual a toda costa, Ujú. ¿sí? Y a su vez la mantención del orden social. Todo eso, ¿sí? Es lo que requiere el sistema capitalista de consumo para subsistir. Ujú. El sistema capitalista de consumo necesita individuos, ¿sí? Y digo la palabra exactamente, individuos como individual, es decir, personas aisladas, porque esas personas, al estar aisladas, al no tener contacto, al estar desprendido de las redes sociales, lo hacen consumir. Ujú. Y le meten por los oídos, por los ojos, por las narices, por donde a vos se te ocurra, el individualismo que requiere esta ideología capitalista. Ujú. Porque el capitalismo siempre tiende a la individuación, ¿sí? Y a la acumulación de unos pocos. Bien. Uno lo puede ir encontrando y fíjense cómo, yo te diría, el entretenimiento es la mejor manera de transmitir ideología sin que el otro se dé cuenta que vos se la estás transmitiendo, Bien. ¿sí? Pensemos en dos juegos de mesa Ujú. aparentemente inocentes. El Monopoly, mucha gente lo debe conocer, es viejo. Sí. Tenía El otro juego de la nombre vida antes. también, También. ¿no? El estanciero, Sí, vos el decís, estanciero. estanciero. Bueno, ¿hacia dónde tiende el estanciero? A comprar, a tener, a la A posesión, comprar, a tener, es a más, quitar a otros. a quitar a otro. Es más, el que gana es el que se quedó con todo el dinero. Y sí, Y todos los otros se quedaron en cero. y sí. Y ahí tenemos el ganador. Sí. Esa es la lógica del capitalismo. Esa es la lógica del individualismo absoluto. Ajá. Es decir, la acumulación a costa del otro, ¿sí? El juego de la vida transmite una gran cantidad de valores sociales de lo que uno debería hacer en la vida, ¿sí? Entonces, mediante el entretenimiento nos van enchufando todo este tipo de cuestiones, Ajá. ¿sí? ¿Y es donde se traduce? En una gran serie de actos, ¿sí? Que hasta en el más minúsculo, como tirar un papelito en la calle, uno puede leer ahí ese individualismo, ¿sí? Ujú. Y ahora retomo entonces esa frase que yo había dejado resonando, que decía la política, ¿sí? La política se trata de una elección y de un posicionamiento ideológico. Y esta persona, cuando tiró el papelito sobre la vereda, ¿sí? Ujú. Y no lo dejó en el tacho, hizo una elección. Hizo una elección y una toma de posicionamiento ideológico, ¿sí? Se esté dando cuenta en ese momento o no, lo hizo. Es decir, eligió el individualismo por sobre lo público, ¿sí? Ujú. Eligió los intereses privados por los intereses de todos, ¿sí? Y este es un momento en donde tenemos que empezar a cuidar un poco más esto de lo público, ¿sí? Ujú. Estamos pasando por un momento de sismo importante en relación, por ejemplo, a la educación superior. Hoy leía Bien. una noticia que una persona, un juez,
encima una persona de autoridad, decía que el ingreso no debe ser irrestricto, que el ingreso a la educación superior debe estar marcado, o mejor dicho, habilitado por la capacidad. Ahora, Bien. ¿capacidad de qué? Capacidad económica, capacidad cognitiva. Independientemente de qué capacidad esté hablando esta persona, introducir la capacidad como digamos, la habilitación al orden superior de educación es ya la restricción del acceso a la educación superior. Y ese es uno de los primeros pasos para restringir lo que tantos años llevó a instaurar, que es la educación pública, ¿no? Bien, eso es fundamental, la educación. En esto que estamos hablando, ese ejemplo del papelito a mí me llevó a recordar a amigos que estaban viviendo en Europa, que tiraron un papel en un lugar y que un señor los siguió una cuadra para decirle: se les cayó esto. Y dijo: no, es para tirar. Dijo: no, usted no puede tirar esto en la calle. Entonces lo tienen que llevar y depositarlo en un cesto. O sea, mínimamente ellos lo toman como una cuestión social y de concepto y de educación. Sí. Y no lo permiten, obviamente. Pero yo creo que aquí tiene que haber un cambio que comience precisamente desde la educación primaria, que continúe y así desde cada uno. O sea, creo que el cambio viene desde cada uno, en el ejemplo, en la actitud, en qué es lo que pretendemos para el resto, o sea, para todos. No creer que es lo que quiero para mí, sino es lo que quiero para el lugar donde convivo. Me acaban de mandar un mensajito de WhatsApp diciendo que también hay acá señoritos que no tiran los papeles en la calle, sino que se los guardan. O sea que no es... yo hablo de generalidades, creo que lo que estábamos hablando era de generalidades. Sí, era en realidad una situación hipotética para individuos, poder... buenas, y gente que tiene conciencia también la hay, y hoy por hoy esto de separar los residuos y todo eso es una toma de conciencia que estamos teniendo recién en los últimos años, digamos. Tal cual, sí. A ver, esto que yo traía, te decía, es una cuestión hipotética, es una situación que imaginé para poder transmitir esta idea de que hasta en la acción aparentemente más intrascendente uno está haciendo política. Claro. Y eso es lo que quería llegar. Uno hace política constantemente, es decir, toma posición a partir de sus elecciones de manera constante en la vida. El momento en que yo decidí hablar, por ejemplo, de política y posponer otra palabra para otro momento, también tiene que ver con una elección, porque tiene que ver con algo que me atraviesa, ¿no? Que me implica, y que es precisamente la educación universitaria, que en este momento, está sufriendo un sismo importante. Entonces, esto que estoy haciendo yo acá es un acto de política también. Yo no soy político, no soy un personaje que ocupa ningún cargo gubernamental, pero sé que todos, en el momento en que hablamos, hacemos, ¿sí? Lo estamos haciendo siempre desde un posicionamiento político. Es más, la gente que dice no me interesa la política también es un posicionamiento político, precisamente porque es el posicionamiento del egoísmo. No me interesa la política, no me interesa lo de todos, me interesa solamente lo mío. Y eso también es un posicionamiento político. Entonces, nunca vamos a estar por fuera de lo que yo llamo la toma de posición ideológica, que es indefectiblemente esto. Más allá de que uno pueda hacer la expresión cívica mediante el voto, día a día y acto tras acto, ¿sí?, realiza política. ¿Y vos qué pensás de esto de los candidatos que actualmente ocupan cargos que no estudiaron una carrera política, que no fueron preparados para esta toma de conciencia social para poder ayudar, y que simplemente llegan ahí por una cuestión de favoritismos o de la vida o de arreglos, no sé cómo, y ocupan esos cargos importantes y no se les cuestiona esto de no haber hecho la carrera de ciencias políticas mínimamente como para, tener una idea de qué estamos hablando? A mí lo que me resulta realmente chocante no es la formación en sí. O sea, podría haber un presidente, hubo muchos presidentes abogados, podría haber un presidente psicólogo, ¿por qué no? Sí. No es en sí la formación lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que muchos tendemos a pensar que solo unos pocos pueden ocupar cargos políticos, es decir, que alguien de clase media no pueda llegar. Y en realidad no puede llegar porque hay un montón de trabas que ponen los mismos partidos, ¿sí? Todo eso empieza a jugar lo que yo llamo la politiquería, ¿sí? Creé un neologismo. Política y porquería, ¿no? Sí. Se desprende de eso. Sí. Porque precisamente son todas aquellas maniobras, si se quieren,
que hacen de la política una porquería, es decir, de algo que no puede acceder, por ejemplo, una persona como nosotros, ¿no? De clase media, que trabaja, que no tiene un sustento económico para poder bancar una campaña publicitaria. Claro. Entonces, lo que me molesta, lo que me choca es que termina generándose esa idea, ¿no? De que hay gente que no puede acceder, y es más, esa idea termina realizándose en la práctica por todas las trabas que ponen las personas que sí están en la política, ¿sí? Sí. Ocupando cargos o no, es decir, a partir de la militancia en los partidos o a partir de la ocupación de un cargo gubernamental, ¿sí? E imponen trabas para que personas no puedan acceder si no es mediante un partido político, ¿no? Hoy en día la municipalidad hace asambleas en los barrios donde convoca a los vecinos a que ellos mismos decidan qué es lo que necesitan y qué parte del presupuesto sería mejor para designarles. Yo creo que es un comienzo, no sé si están haciendo lo correcto o si lo hacen bien, pero sé que es un buen comienzo. Es algo interesante. Que la gente participe desde ese lugar y sobre todo desde el lugar en el que viven y queriendo ellos mismos decidir cuáles son las mejoras que necesitan. Ahora, no sé si realmente cuando la mejora no tiene que ver con algo individual, van igual. Quiero decir, si es algo más general, no sé si van igual. Bien, en eso hay dos cuestiones. Es interesante lo que vos traes porque precisamente genera dos preguntas. Por un lado, esto de que, sí, efectivamente, cuando no se trata de la resolución de un problema individual, alguien acude a este tipo de asambleas. Y en realidad lo que habría que trabajar es precisamente la conciencia de clase, es decir, Claro. La conciencia social. No somos personas individuales, aisladas de nuestro contexto, sino que somos personas en sociedad, en lazo con el otro. O sea que en tanto no nos reconozcamos de esa manera, muy poco vamos a poder lograr. Y en relación a eso, por ejemplo, me pregunto cuánto puede realmente provocar a nivel de cambios políticos esas asambleas, ¿sí? No sé, me surge ahora mismo, yo participé de la concentración de estudiantes frente al Consejo por el tema de la suba del boleto del colectivo. Hicimos muchas concentraciones frente al Consejo, ingresamos también a la asamblea. Sin embargo, un paro de colectivo, una amenaza de paro de colectivo provocó el aumento de boleto, ¿no? Es decir, ¿quién produce más presión social? Y por otro lado, ¿qué intereses trascienden a este conflicto, ¿no? Claro. Mira, recibí un mensaje de texto de César, creo que es este estudiante que mientras estudia nos escucha, y dice, no solo el tipito que tira la mugre en la calle es por individualismo, es también cultural y de cómo le educaron. En otros países, si lo haces, hasta te multan, cosa que es real. Y después dice, lo que no hay dudas es que la mayoría de la población relaciona la política con la palabra robo. No sé por qué será. Tenemos una historia, digamos, asociada, asociando en realidad la política al robo, lamentablemente. Podríamos incluso situar, digamos, y César seguramente me va a dar la derecha porque probablemente haya estudiado en Derecho Constitucional 1 o en Historia Constitucional, haya estudiado esto de que se produjo del empréstito de la Barkin, se me está yendo el nombre, la Sterling Banks, ahí está, se me estaba trastocando con otro. Bueno, fue un empréstito a un banco inglés, ¿sí? Y fue el primero que se realizó en la Argentina, lo pidió el presidente Rivadavia, fueron 1.500 libras esterlinas, si mal no recuerdo. Se había pedido para infraestructura y nunca hubo ni una sola obra. Entonces, podríamos decir que ese fue el primer gran robo asociado a la política, ¿no? Y sí, está de eso instaurado socialmente. Estaría bueno, a partir de esto que estuvimos charlando, poder romper un poco con esa idea y saber que cada uno hace política en su vida, ¿sí? Y que está bueno poder implicarse, porque nosotros tenemos que poder decidir las direcciones de la ciudad, ¿sí? De otra manera, no como se hacía en la Grecia antigua, porque no se puede, pero tenemos que provocar
nuevas presiones en pos de ¿qué? De los derechos ciudadanos. Bien, acá hay otro mensajito y ya con esto cerramos, Sí. que me dice que no tiene que ver etimológicamente, que los que no se involucraban ideológicamente en la antigüedad se los denominaban idiotas, que era la fórmula de denominar a aquellas personas que no se involucraban ideológicamente con nadie. Ajá. Bueno, interesante, hay que buscarla, revisarlo eso. hay que verlo, digamos. Pero bueno, igual generó, como todo término, como palabra, idas y vueltas y distintos puntos de vista. Pero lamentablemente se nos terminó el segmento. Se nos termina el segmento. Javi, ¿querés agregar algo? No. Hemos hecho los saludos pertinentes al inicio, así que hemos también podido redondear la idea acerca de la política como acción, ¿no? Así es. Así que, bueno, estamos autorizados a darle finalización a este segmento. Muy bien. Y el agradecimiento a los mensajes que han ido surgiendo. Así es. Tengo una propuesta que te le voy a hacer al aire, que vengo dando vueltas, y es la posibilidad de que algún día saquemos un oyente al aire y compartimos una charla con ellos. ¿Te parece? La verdad, muy interesante. Bueno, podríamos plantearlo, a ver quién se anima a poder conversar con nosotros. Dale, vamos a plantearlo con algún tema específico, pero más adelante. Por ahora vamos a ver cómo es recibida la propuesta. Dale. Hasta aquí llegamos entonces con el segmento de Palabra Invertida con Javier del Ponte. Muchas gracias, Javi. Gracias a vos. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Transmite LRI 237. LRI 237. AM 1330 Rosario. 1330. Con planta transmisora en Alvear y estudios en Pellegrini 168 de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Única emisora de AM de Rosario, adjudicada en democracia por concurso público, mediante decreto 1262/2010. Titular María Alejandra Montserrat, en la frecuencia de 1330 kHz, categoría 6. LRI 237. AM 1330.